de gracia recibieron, deben dar de gracia. Aunque a un nivel humano podemos ver una transacción horizontal, en realidad la iglesia debe ver el servicio del pastor hacia ellos como un regalo de Dios, porque eso es. No se los debe porque están pagando el salario, no se lo está pagando el salario a nadie, usted está ofrendándole a Dios. Y en algo que no tiene que ver con eso, Dios les da un regalo de dones espirituales de hermanos y de hermanos específicos. Pues habiendo visto estos 5 argumentos que respaldan el derecho, pasamos a la cuarta verdad, que es que el derecho puede no ser usado, como Pablo no lo usó. Versículo 12, en la segunda parte. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo no quería ponerle estorbo al Evangelio. Aunque tenía el derecho, y ese derecho no significaba ponerle estorbo al Evangelio. Tal vez eso nos cueste verlo, pero Pablo tenía el derecho y no significa que haber ejercido el derecho y que los apóstoles que lo ejercieron, estuvieran poniendo estorbo al Evangelio. Verso 15. Pero yo nada de esto me he aprovechado o he usado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. O sea, Pablo está diciendo, no creo que yo estoy diciéndoles todo esto para reclamar mi derecho y que me empiecen a pagar. Y no, jamás, no voy por ese lado. Estoy dándoles un ejemplo de cómo yo he usado mi libertad cristiana de tener un derecho a una manutención familiar, pero renuncié a ella. Cualquiera de las dos alternativas era válida. No soy más espiritual que el que ejerció el derecho y está recibiendo manutención familiar. No soy moralmente superior, simplemente yo decido en mi libertad hacerlo de esta otra manera porque considero que en mi contexto me aseguro más de no ponerle estorbo al Evangelio. Y la segunda parte del versículo 15 la voy a dejar para el final porque va a ser la conclusión de la prédica. Aquí voy a pasar con una parte más sistemática de la Biblia para ver ejemplos. Y bueno, aquí es donde la prédica se hace más larga, pero bueno, creo que es un tema muy importante. Y sé que esta es una prédica que va a ser mal entendida, es inevitable. Y sé que después va a haber preguntas y hay gente que va a creer que dije lo que en realidad no dije. Sé que esas cosas pasan, los invito luego a conversar, pero quiero traer como más conexiones bíblicas para entender lo que se ha dicho. He planteado este triángulo. Pueden verlo en un libro que se llama The Dorian Principle, que trata justo de estos temas. Como ellos abogan por todo esto que he dicho, es un libro que pueden descargar en internet porque es de dominio público, no tiene copyright. Pueden imprimirlo libremente, pueden hacer muchas cosas. Okay. Es muy grave, hermanos, tomar cualquier parte de este triángulo, de esta economía divina, y en algún momento poner un cobro, porque eso lo que hace es hacer del don de Dios una mercancía, es mercantilizar la economía divina. Podemos pensarlo en este lado del triángulo, y usando las palabras de Jesús, de gracia recibieron, de gracia. Si pensamos en el de gracia recibieron, Dios les da autoridad, Dios les da poder para ciertas cosas. ¿Cómo se podría mercantilizar eso? Hechos 8, Simón el mago, un hombre que creyó y fue bautizado. Y vean lo que dice después. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. También es muy grave en ese recibieron de gracia, den de gracia, mercantilizar la parte de dar de gracia. Usar el don que Dios regala, que opera a través de un ser humano, pero
un don de gracia de Dios y recibir un pago por eso, sea exigido o sea como que voluntariamente el otro quiere darle, no debe ocurrir. Ejemplo bíblico: Dios sana la lepra de Naamán a través de Eliseo, que en el pasaje se le llama el hombre de Dios. ¿Ok? Segunda de Reyes 5. Cuando regresó Naamán, ya sano de la lepra, al hombre de Dios, con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente, una bendición de su siervo. O que ya se operó la parte espiritual, el regalo de Dios, que trajo sanidad física, ya se operó, ya se dio por gracia sin poner cobro, y ya después que todo pasó, por agradecimiento, nada más me está diciendo: reciba este regalo, es que estoy demasiado agradecido. Eliseo, por favor, recibe esto, te insisto. Pero Eliseo respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Luego Naamán se fue, y al rato Giezi, el criado de Eliseo, a escondidas se va tras Naamán y le dice que algo ocurrió, y Eliseo ahora sí quiere que le deje alguna de las riquezas que le ofreció. Obviamente ese criado se las deja para él. Cuando Eliseo lo confronta, porque se entera, le dice: ¿acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso. A mí 2 veces me ha pasado que iba a predicar a alguna iglesia de hermanos, y después de predicar de una manera no solicitada, me dicen que me quieren dar una ofrenda. Nosotros lo hacemos también cuando necesitamos que un pastor de otra iglesia venga a predicar. Es algo que una costumbre que se practica. Yo lo he aceptado porque me dicen que es una ofrenda. Y yo digo: una ofrenda es a Dios. Esta es una persona que entiende que esto que está dando no es a Daniel al pagado, es una ofrenda a Dios. Y yo quiero mantenerlo como una ofrenda a Dios. Así que yo le aviso a Andrés y a Juanjo, pero creo que la última vez que ocurrió todavía estaba Juanjo, yo les aviso, yo paso íntegramente a las cuentas de la iglesia esa ofrenda, y la ofrenda no viene de Daniel, la ofrenda viene de la otra iglesia. No sea que en algún momento yo me brinque un paso de la economía divina, de tomar algo como mío, que en realidad es de Dios, por hacer un atajo horizontal. En el libro de Samuel, 1 Samuel, se dice que Samuel servía al Señor con un corazón recto. En 2:12 dicen: pero los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes como el pueblo. Antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después tomar todo lo que quieras. O sea, esa persona que llega a presentar el sacrificio conoce la ley y dice: no, Dios dice que hay que hacer las cosas en este otro orden, no va primero para usted, sacerdote. Y el criado respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Y nos dan por qué. ¿Por qué? Lo mismo que responderíamos con todo lo que hemos explicado hoy: porque despreciaban la ofrenda del Señor. Se están brincando una base de parte de la economía divina, la están mercantilizando, y también están tomando algo que le pertenece al Señor. Entonces, si se acepta un regalo,
Si un ministro del Evangelio acepta un regalo, esto debe hacerse dejando absoluta y completamente claro que esto es una ofrenda al Señor y que esa ofrenda es para ser socios, hacer alianzas, hacer coinonía, sinergia en el avance del Evangelio. Así puede recibirse un regalo. Y quiero que vean que esto no es algo que Daniel está diciendo, una doctrina que inventó, que leyó en algún lado. Quiero que vean al apóstol Pablo. Filipenses 4, a partir del 14. La carta de Filipenses, una de las razones por las que se escribe, es Pablo agradeciendo por un donativo que le mandan de Filipos. Escribe toda la carta y eso es al final, acá al cierre que se refiere al donativo. Vean lo que dice. Han hecho bien en compartir conmigo. Y ahí usan las dos palabras en una sola, la sinergia y la coinonía. Han hecho bien en coparticipar conmigo, hacer alianzas, ser socios en mi aflicción. ¿Es simplemente un regalo personal para Pablo? ¿Socios en qué? Vean lo que sigue diciendo. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, socios en la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo, coinonía, compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pablo se acercaba a regalos de los filipenses. No mientras les ministró, un tema con Lidia, que ahorita no hay tiempo para ver, pero del dinero de Macedonia, Pablo tuvo sostenimiento cuando estuvo en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto. Lo recibió de gente que entendía bien que estaba colaborando con él en el Evangelio y que estaban entregando a Dios. Ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. O sea, yo no quiero que... A mí no me interesa que ustedes me den dinero. Eso que quiero dejar claro, que yo estoy dando gracias a nivel personal de que me mandaron eso. Muchos ven aquí en Pablo un agradecimiento poco agradecido, en un sentido. Yo lo que quiero es que ustedes tengan fruto en su cuenta de una recompensa delante del Señor y un fruto espiritual de generosidad y de avance en el reino. Eso es lo que me interesa. Lo horizontal no me interesa que ustedes están ofrendando al Señor para su gloria, para el avance del Evangelio. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. 2 puntos. Ok, Pablo, ¿qué definición le das a lo que los filipenses enviaron? Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a las riquezas, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso, hermanos, es lo contrario a despreciar la ofrenda al Señor. Es entender una ofrenda al Señor y ser copartícipes en nuestro Evangelio. Nuestra relación con Andrés, por poner el ejemplo, es mediada por Dios. Nosotros no somos ni los patronos de Andrés, aunque a nivel terrenal hay que caer en esas cosas y pueden generar malentendidos. Nosotros no somos ni los patronos de Andrés ni los clientes de Andrés. Esos son pensamientos mundanos del sistema del mundo que tienen cierto orden. No estoy diciendo que sean malvados, pero es una forma que no es de economía divina de decir las cosas. Pablo no es nuestro empleado, no somos sus patronos, ni somos sus clientes. Somos sus colaboradores en el Evangelio. ¿De quién recibe instrucciones y a quién da cuentas Andrés? Solo a Dios. Va a hacerlo a través de la iglesia, pero él rinde cuentas y recibe órdenes de Dios. Ya lo hemos visto en capítulo 4. Somos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, y Dios es el que nos juzga. Y Pablo había dicho: a mí no me interesa lo que ustedes digan de mí en particular, hermano, a mí el que me va a juzgar es Dios. Hermanos, es perturbador ver en las iglesias cómo pasan dinero de manos a manos en situaciones en que opera el don espiritual, es decir, del tipo de gracia recibieron,
pero no se toma en cuenta el orden bíblico entonces de gracia dada. Y muchas veces bajo la excusa de una mala interpretación de el obrero es digno de su salario. Ya ustedes saben cómo se interpreta eso y qué significa y qué no significa. ¿Quién es ese obrero? ¿A qué es a lo que tiene derecho? ¿Cómo funciona la economía divina? Pueden surgir las preguntas de sabiduría. ¿Quién definió que ese es un auténtico obrero? ¿Cómo se manejan los límites en los fondos que reciben? ¿Todos los involucrados entienden que están haciendo una ofrenda y no un pago? El pago nunca es por un beneficio exclusivamente personal. Esto no sé si lo he dicho. Es importante en la economía divina. Si lo encuentran, me lo muestran. Un ejemplo del Nuevo Testamento de una persona haciendo un pago para recibir un beneficio personal en que está involucrado, un don espiritual, donde yo soy el beneficiario directo, úsenlo. Eso no existe en la economía divina. El pago nunca es por un beneficio exclusivamente personal. Se introducen incrédulos en medio del proceso. No quiero condenar a nadie, de verdad. No quiero que nadie se sienta mal. Luego más bien, hoy podemos ver, gracias a Dios, que el Espíritu Santo nos mueve a ver y ser persuadido de que lo que estoy diciendo es lo que enseña la Escritura. Es gracias a Dios poder ver que podemos ordenar las cosas de una manera diferente. Hermano, muchos de nosotros incluso fuimos salvos. La salvación vino a nosotros en una iglesia en que había cosas muy desordenadas, algo que ni siquiera era una iglesia. Y le damos gracias a Dios por eso. No significa que todo eso fue malvado o que el Señor no estaba presente ahí. A la vez podemos entender que Dios ha determinado un orden y queremos seguir ese orden. Entonces, con calma, sin cambios abruptos, meditemos en todo esto y hagamos las cosas de una manera diferente. Acerquémonos más al orden que Dios ha dado. Los desvíos, hermanos, empiezan por lo pequeño. Llega un momento, incluso el desvío puede caer en una categoría de libertad cristiana, pero en un momento se cruza una frontera en que ya es pecado. Y el engaño del pecado ya no nos permite ver en lo que es un proceso gradual, darnos cuenta que se cruzó la frontera. Hermanos, dentro de las prácticas de las iglesias, ¿en qué momento podemos decir que ya se cruzó la frontera? Es difícil discernirlo. Pero cuando se cruce la frontera, vean lo que dijo Miqueas en Miqueas 3, 11, 12. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? En otras palabras, qué exagerado decir que estamos recibiendo soborno, que estamos poniendo precio y que nos están dando dinero. Eso es una perspectiva muy alarmista. Esas voces proféticas que están diciendo eso son una minoría y son unos exagerados. Vean, Dios está bendiciendo la manera en que hacemos las cosas. Cuidado, porque puedes estar confundiendo a un Dios que es paciente y con ellos lo fue por cientos de años, en un proceso gradual, paciente, y que bendice aún en medio de desórdenes. Confundir eso con decir que Dios está bendiciendo, se está agradando de cómo estamos haciendo las cosas. Así que la voz profética se levanta, hablándole sobre todo al liderazgo. Retomo el pasaje de Miqueas. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como un matorral de maleza. Hermanos, los argumentos del tipo: es que así siempre lo hemos hecho y Dios ha bendecido. O el argumento del tipo: es que todo el mundo lo hace así.
Eso no se sostiene, hermano. Lo que se sostiene es ver que así se practica y se manda en la Biblia, con argumentos sólidos. Y hermanos, yo creo que en medio de muchos otros pecados que hay en nuestra época, en nuestras iglesias, de mercantilizar la fe puede ser uno del que está aportando a lo que ya está ocurriendo en la fragmentación del protestantismo. Denominaciones se están desquebrajando, hay apostasía en ramas completas, hay constantes caídas morales en el área financiera y en el área sexual. Recuerden, hermanos, que hace 509 años el catalizador para que empezara la reforma, ¿cuál fue? Tenía que ver con el dinero, un levantamiento de fondos, pago por indulgencias, pago por un bien espiritual, de que alguien saliera del purgatorio antes. Por eso empezó la reforma. Entonces la reforma, por supuesto, y estuvo bien, se enfocó más en temas del núcleo del evangelio, de la salvación, que es totalmente por gracia, por medio de la fe, pues exclusivamente en Jesucristo, según la Escritura, excelente. Pero nos olvidamos, hermanos, de que la reforma empezó, el gatillo, el detonador, fue tema del mal manejo del dinero en el liderazgo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿será que los protestantes hemos llegado ya al punto en que somos nosotros los que necesitamos que venga una reforma? Mi objetivo con esta predica, hermanos, no es armar un motín, un boicot, ser decisivo, condenar a personas. Este tema a mí no me va a dividir con nadie. Yo sigo pagando el seminario, yo sigo comprando libros, yo sigo pagando por ir a conferencias, en la iglesia seguimos pagando limonía. No quiero ser divisivo, pero entendiendo que hay gente que puede tomar esto de una manera que no es, porque esto es en amor traer la verdad de las Escrituras. Yo desde el 1 de diciembre le dije a Andrés y a Kevin, esto lo voy a predicar cuando lleguemos a 1 Corintios 9. Ellos saben lo que yo iba a decir acá. La idea, hermanos, entonces, ¿cuál es? Que empecemos la reforma en nosotros mismos. Hoy, primeramente, en la intención del sermón, empecemos a comprender bíblicamente los intercambios de dinero dentro de las iglesias. Seamos movidos a invertir en el reino en el orden que Dios nos da. No hagamos transacciones simplemente como están hechas en las costumbres del mundo y creer que en la iglesia por default es igual. No. Aquí en el reino de Dios estamos en otro reino. Estamos aparte. Hay otra ética gobernada por la Escritura. Este mes ocurrió, por ejemplo, por dar otro último ejemplo, varios youtubers protestantes famosos de Estados Unidos participaron en una conferencia en que había también mormones y católicos. Un pastor que tiene uno de estos ministerios de discernimiento llamó la atención por las tarifas caras. Están cobrando por persona entre $250 y $795, y diciendo que era algo ecuménico. Del tema del mundo que se pagaba, creo que no se defendieron, aunque cada uno, aparte de la logística, probablemente estaba recibiendo como entre $5,000 por ahí. En su defensa, lo que dijeron, no, es que aquí no es como para decir que creemos lo mismo que los católicos y los mormones, es más bien para tener diálogos acerca de nuestras diferencias y estamos aprovechando para predicarles el evangelio. Esa es su justificación. Yo, preparando la prédica de hoy, ya ustedes más o menos son lo que he dicho, están viendo lo mismo que estaba viendo meses atrás, eso no es mejor. Vos estás cobrándole a alguien para predicarle el evangelio. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Según el Corintios 2:17, eso es ser una mercancía de la palabra de Dios. Eso no debe hacerse jamás. Estás recibiendo un pago de lo recaudado de un cobro personal para predicar el evangelio. Y este ejemplo lo traigo porque me ayuda a explicar algo.
En medio de eso te estoy diciendo que son prácticas desordenadas. En Filipenses 1, Pablo pudo decir, en medio de hombres que están predicando a Cristo por unas intenciones equivocadas y en desorden, yo me gozo de que Cristo está siendo predicado, pero no me gozo de la manera desordenada que se está haciendo. Yo me gozo de que si en esa conferencia hubo personas que se convirtieron, gloria a Dios, yo estoy contento por eso, pero no puedo decir que está bien el desorden, de hacer las cosas de la manera que Dios nos dice. Como lo dije, nosotros hemos venido de un contexto en que probablemente el Señor nos trajo la salvación en medio de un contexto súper desordenado, para algunos, más ordenado para otros. Nos gloriamos en que Cristo está siendo anunciado, pero no en los desórdenes. Nos gozamos del evangelismo, de los recursos para las iglesias. En ciertos casos, que hay que discernir uno por uno, caso por caso, porque entiendo que hay caso por caso, no nos gozamos en la forma, en esos casos. Incluso, hermanos, seguimos pagando, aunque nunca debimos haber llegado a eso. No deben existir esas superestructuras en que inclusive hay salarios, el ingreso mensual del sustento de hermanos que ya están montados dentro de una estructura que nunca debió hacerse de acuerdo al orden bíblico, y es difícil entender cómo viene una reforma. Bueno, cuando en los tiempos de la reforma hacer una reforma parecía imposible. Ya estaba montada toda la maquinaria de Roma, parecía imposible. Pero hermanos, sí se puede. La reforma con la palabra de Dios, aunque tome tiempo, sí se puede, hermanos. Y hacerlo sin que sufran los hermanos, porque no estoy condenándolos por formar parte de algo, sino que en un sentido son víctimas de una estructura que no debió haberse construido de esa manera. Hermanos, ¿cómo es que traducciones de la Biblia están bajo derechos de propiedad intelectual? Si aquí ponemos la traducción completa de un libro de la Biblia, entiendo que estamos en el mundo, ante Dios por supuesto que no, cometiendo un delito. Si pusiéramos más de 500 versículos de la Biblia de las Américas, estamos cometiendo un delito. Si quisiéramos tener una Biblia que sea dominio público, tendríamos que usar la Reina Valera 1909. Vamos a poder usar la Reina Valera 60 en 2035, ya sea de dominio público. ¿Cómo hubiera visto eso Jesús? ¿Cómo hubiera visto eso Pablo? Una mente que piensa como el mundo en el siglo XXI, no, pero es que tienes que entender, es que este grupo de eruditos había que pagarles para que hicieran la traducción. Gracias a Dios, en misiones todavía no entendemos muy bien el levantamiento de fondos. Si nadie entiende, Dios está apartando a estas personas para hacer esto maravilloso, para el bien común de toda la iglesia. Levantemos los fondos y hagámoslo. No lo hagamos al revés, hagámoslo sin filtros de quién está confirmando que estas son personas llamadas, que solo se les va a pagar algo justo de manutención familiar sin que se enriquezca a hacer, y además al final el producto es solo el que lo puede pagar, menos con la Biblia. Muchos dirán que las cosas que han listado hoy debemos pagarlas porque el obrero es digno de su salario. Podemos entender que a nivel humano haya cobros que no debieran ser y que incluso los pagamos, entendiendo que no debiéramos pagarlos en la economía divina, pero que podemos pagarlos para no ser de tropiezo, hermanos de conciencia débil. En Mateo 17, 24, se acercan a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto al templo. Pedro, su maestro no paga el impuesto al templo. Sí. Cuando llega a la casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños.
entonces los hijos están exentos. Yo, hermanos, entiendo que los hijos de Dios están exentos de hacer pagos por los dones espirituales que Dios ha dado gratuitamente a la iglesia. Sigue Jesús diciendo: sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echen al suelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Hermanos, yo no estoy aquí trayendo una condenación sobre un montón de prácticas de todas las cosas que les decía al inicio, muchas veces para eclesiales y decir que están en pecado. Vengo a decir que me gozo y doy gracias al Señor y los amo porque están haciendo por el reino cosas increíbles, más quizás lo que yo estoy haciendo, que lo que yo hago todos es Cristo que no hace en mí. No soy más espiritual que nadie, ni superior a nadie, pero creo que Dios quiere que pongamos cosas en orden para su gloria, para que se comprenda mejor el Evangelio, que es totalmente por gracia. Sigamos pagando las cosas, sigamos pagando, no escandalicemos, pero nosotros empecemos una reforma. Ahora sí, la conclusión. Nos faltó la última parte del versículo 15. Vimos que Pablo no usó el derecho que tenía de manutención familiar para no ser estorbo. Pablo quiere dar el mensaje del Evangelio en un contenido y en un estilo totalmente aparte al mundo. Lo habíamos visto desde el capítulo 2. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros excepto a Jesucristo y a ser crucificado, y él no vino con palabras de sabiduría humana, etc., para que la salvación de ellos no estuviera fundamentada sobre algo humano, sino sobre el poder de Dios. Pablo quiere que el Evangelio se entienda como algo aparte al mundo y que viene de un Dios santo, aparte. Pablo no quiere dejar ni una rendija de espacio a que alguien piense que cualquier aspecto del Evangelio y de la vida de la iglesia es por algo que se paga. Él no quiere dejar ninguna rendija, que quede total claridad: absolutamente todo es por gracia. Los hermanos que tienen por sus dones espirituales, absolutamente todo, tu salvación, todo es absoluta gracia. Y entonces en la última parte del versículo 15, en el idioma original ocurre algo que no podemos ver en nuestras traducciones. Dice: porque mejor me fuera a morir que... Hasta ahí las traducciones van bien. Lo que aquí ocurre es algo que se le llama una frase interrumpida, anacoluto, que tiene que ver con que en ese momento hay una intensidad emocional tan grande, hay una agitación tan fuerte, una palpitación desbordante, que hace que haya un corte abrupto en medio de una oración gramatical. Hay una convicción tan profunda en Pablo de que debe comunicar algo en ese mismo momento, que no le importa dejar una oración en el aire y empezar una nueva. Las traducciones suavizan eso, por eso no lo vemos. Porque cuando leemos, porque mejor me fuera morir que, lo que anticipamos es que diga, pues que recibir la manutención o ejercer el derecho a manutención. Y las traducciones más o menos pareciera que Pablo está diciendo eso, que dijo que prefiere algo en vez de otra cosa, pero no, él para ahí en medio. Porque mejor me fuera morir que, ahí hay un corte, inicia una nueva oración, y lo que dice después es: la gloria mía nadie la va a vaciar. Y esa palabra gloria la pone en la parte del énfasis de la oración al inicio. La gloria mía nadie me la va a vaciar. Para Pablo es tan glorioso la gracia de Dios completa y absoluta en absolutamente toda su vida, de que él quiere en su libertad cristiana llegar hasta el extremo, sin salirse de los límites, para darle a entender a todo el mundo en el Evangelio y en la iglesia: todo es por absoluta gracia. Y eso lo conmueve profundamente. Quiere que la gente entienda que el Evangelio, que el pastoreo, el poder hacerlo en su libertad cristiana de una manera completamente gratuita, es decir, esta gloria en el Señor, en el Evangelio, nadie me va a quitar. Mejor me fuera a morir.
nadie me va a quitar esto. Pues lo que yo entiendo de tratar el Evangelio de la manera más pura, que es por absoluta gracia. Hermanos, a mí me afecta de manera parecida, enfrentando, si Dios lo permite, en un año y medio una decisión de la posibilidad de estar a tiempo completo. En medio también de una lucha diferente, que es como una reducción de salario, que a veces recurre también cuando hay más hijos, pero cuando el Señor nos da la claridad de el tema del salario no importa, ponga eso de lado. Ya puesto eso de lado, hermanos, yo he sentido algo de que para mí sería tan difícil cobrar. Sé que no es cobrar, eso me menciona en el texto de hoy. Sé que tengo derecho, si yo estoy a tiempo completo. Tengo derecho dado por el Señor, no soy más espiritual por hacerlo sin cobrar. No soy superior nuevamente a nadie si recibo un salario. Y no voy a poner en palabras eso. Y lo pude ver en palabras cuando vi la segunda parte de 1 Corintios 9:15, donde Pablo hace esta introducción y se corta, tan conmovido. Es decir, en mi interior, en mi convicción tan profunda, yo jamás voy a recibir un pago por eso. Y no sé, sí, ¿qué va a pasar? En el tiempo del Señor, estoy abierto a consejos de la vida de mi pastor, a consejos de los hermanos, a que Dios me dirija a una decisión diferente, pero ahorita mismo, hermanos, yo no te veo esto, que lo ocurre a Pablo en medio de este versículo 15. No tengo la convicción a nivel de Pablo de decir, bueno, para mí morirme antes que, no estoy ahí para decir eso, pero estoy más cerca de eso de decir, si en mi conciencia me siento delante de Dios todo bien, de estar a tiempo completo y que reciba la manutención familiar. Son alternativas válidas, las dos honran a Dios, las dos cumplen el recibir de gracia y el dar de gracia, porque Dios da el derecho. Pero, hermanos, lo que quiero es que esta iglesia, día tras día, pueda vivir en cada paso y en cada decisión de gracia recibieron, de gracia. Hermanos, yo sueño, voy a hablar en esos términos, yo sueño con que un día, movidos a generosidad, invertirnos en el reino, creo que como que lo que tenemos más para ofrecer a otras iglesias en Latinoamérica, por ejemplo, fuera que Andrés pudiera preparar un material con personas que nos ayuden en audiovisuales de la mejor calidad posible para consejería bíblica y darlo gratuito a la iglesia de Latinoamérica. Como quisiera, hermanos, el de gracia recibir y el dar de gracia lo empecemos a vivir acá, lo sigamos viviendo acá y vamos a extenderlo al resto de la iglesia. Y sé que el poder del Señor lo puede hacer. Oremos. Dios, te pedimos perdón, sabiendo que somos parte de una iglesia más amplia. Sobre todo Occidente que en algunos momentos sabemos que ha cruzado la frontera de hacer mercancía de tus dones. Perdónanos por eso, Señor. Gracias por tu gracia suficiente. Y tu mensaje no es para condenarnos. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Porque aún en medio de nuestro desorden, tú nos das gracia también viendo nuestra escritura, pudiendo ver las verdades. Te pedimos que nos muevas a participar voluntaria y gozosamente de invertir en tu reino, formar parte de esa economía divina de la que nos has instruido hoy. Te rogamos que seamos instrumentos tuyos para la reforma
de la iglesia. Señor, te rogamos que las palabras de hoy no sean recibidas en el corazón de nadie de los que estamos acá, o que lleguen a escuchar esto como un mensaje de condenación, como un mensaje de desaprobación, sino como un mensaje de un llamado a seguimos como siempre, seguimos sirviéndote, seguimos amando a tu iglesia como siempre, pero queremos hacerlo de la manera que más te dé gloria, que más muestre amor a los hermanos. Padre, gracias por corazones receptivos. Sé que una predica ha sido larga y difícil de absorber, pero nuestros días es tan importantes, Señor, que sigamos un camino más excelente para tu gloria, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo, que podamos disfrutarla al máximo dentro de lo que realmente es libertad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.